¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Bienvenidos a este debate público. Por razones de trabajo no está con nosotros nuestro estimado Genaro Villamil. Le mandamos un saludo. Pero vamos a entrarle a dos temas centralmente. El primero, una nueva nota de The New York Times, definida como una calumnia por parte del presidente López Obrador, que la oposición, como cilindreros, pues han ido alimentando estas tendencias de narcopresidente y también a partir de la respuesta a un ultimátum de la jefa de corresponsales de The New York Times a la presidencia, López Obrador dio una puntual respuesta el pasado jueves en la mañanera. Sin embargo, YouTube desapareció por completo ese programa argumentando la violación a las normas de la comunidad. Entonces, observamos la censura. Sobre esto vamos a abordar este primer bloque y sobre sus implicaciones, ramificaciones, todo lo que conlleva este asunto. Está con nosotros nuestra querida Luisa Cantú de casa. Hola, Jorge. Luisa. Muchas gracias, Emerson, Braulio. Querida audiencia, gracias por acompañarnos. Braulio Luna, nuestro estimado conductor de Capital 21. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Emerson Segura, de casa. Un gusto estar aquí, Jorge Armando. Muchas gracias a los tres. Bueno, a ver, estimada Luisa, ¿por dónde comenzar? Son muchas vertientes, variantes que conlleva esta nota de The New York Times, una nueva calumnia. El fondo del asunto es que no hay pruebas. El propio embajador Ken Salazar asegura que no hay investigación por parte del gobierno de Biden en contra de López Obrador por la campaña de 2018, pero sí hay una prolongación de esta campaña que desataron desde inicios del mes con la nota de ProPublica, Tim Golden, y de ahí pues agarraron con el hashtag narcopresidente y no lo han soltado. Sí, creo que digamos, todos estos elementos que, como bien dices, podemos analizar cronológicamente como parte de un intento de posicionamiento de una narrativa, tienen como vaso comunicante la falta de luz sobre quién tiene que reaccionar al respecto. Por supuesto, el presidente López Obrador puede defenderse, digamos, de esta publicación, no sé si llamarle nota, porque la nota es que no hay nota precisamente, de esta publicación en los espacios que tiene a su alcance, pero ahí sí la plataforma que hostea o que alberga esta conferencia puede tomar decisiones. En cambio, la autoridad electoral que tendría que estar regulando estas acciones por parte de empresas privadas, como por ejemplo estas campañas alimentadas por bots, no está reaccionando. Entonces, creo que una de las cosas que tendrá esta campaña electoral es justo el gran desafío por parte del INE y de las autoridades electorales en general de saber cómo reaccionar ante, por ejemplo, un nado inorgánico sincronizado en las redes sociales, ¿no? Creo que no hemos hablado de qué tanta injerencia tienen las redes sociales en nuestros procesos democráticos cuando se contamina la narrativa pública con fines electorales. Y eso es un limbo, creo que será muy preocupante y muy peligroso. Habíamos hablado de la inteligencia artificial, de las fake news, ahora de estas campañas coordinadas. Creo que puede que haya dinero o no público, pero no hay nadie investigándolo porque no tenemos claro de quién es atribución. Hay claramente un intento de contaminar la conversación rumbo a la contienda, pero no sabemos si eso entra en la materia electoral o, por ejemplo, del INAI, por ser un tema también de, ¿no?, conversación y transparencia. Entonces, creo que el vaso comunicante que yo veo entre todas estos hechos que hemos visto en las últimas semanas es que va a ser un desafío que ya estamos viendo llegó para quedarse, que ha sucedido en otras geografías. Emerson quizá puede aportar mucho porque justo acaba de investigar ampliamente el tema de cuando hay campañas coordinadas de desinformación contra un candidato, normalmente son contra los candidatos de izquierda que amenazan intereses empresariales, ¿a quién le toca? Y si no investiga también, pues qué responsabilidad podría tener, ¿no? Por ejemplo, la autoridad electoral. Ahora, estimado Braulio, ¿cuál es la mano que está meciendo esta cuna? Esto por un lado. Y por el otro, pues todo lo que se refleja a partir de las reacciones a esta nota y sobre todo manifestaciones de apoyo también popular a López Obrador, migrantes que fueron a la sede de The New York Times en Nueva York a decir: nosotros estamos con nuestro presidente, le creemos a él, ustedes son The New York Lies. ¿Qué te parece, por un lado, también la parte artificial que se está alimentando, pero también la parte de carne y hueso que genera ya protestas sociales? A mí me parece que
algo que tenemos que considerar ya para este proceso electoral y hacia adelante es que el terreno digital es una trinchera más donde se disputa la narrativa y donde también se da una disputa política. Por eso le invierte tanto dinero para tratar de manipularlo, porque también hay que decirlo, el terreno digital es el que se puede manipular de manera artificial más sencillo. Es decir, se le inyecta dinero y a partir de ahí se pueden sostener hashtags como los que hemos estado viendo en las últimas semanas de narcopresidente. Pero no así, a pesar de que se manipule tanto el terreno digital, no se transfiere directamente al terreno físico. Lo vimos precisamente con estas manifestaciones a las que haces referencia el fin de semana en las instalaciones del New York Times, allá en Nueva York, donde migrantes que simpatizan con el proyecto del presidente López Obrador se manifestaron para que respeten el proceso electoral en nuestro país. Y creo también que si algo, bueno, es que todo esto pasa en un contexto en que hubo una marcha en supuesta defensa de la democracia, donde estuvieron todos los líderes de los partidos de oposición, los representantes de asociaciones de la sociedad civil, también simpatizantes de la oposición. Es decir, fue una reunión a grandes rasgos de la oposición en el Zócalo capitalino. También con esta publicación, de estos hechos que ya han listado ahorita muy bien Luisa, la publicación de Inside Crime, de ProPublica y de Deutsche Welle. Bueno, de Latinos también y ahora del New York Times. Creo que sería un error ver todos estos hechos como hechos aislados. Me parece que forman parte de una campaña que justo lo que busca es enrarecer el entorno electoral. Y me parece que si hay hoy algo que amenaza a la democracia en nuestro país, sí es todas estas campañas de desinformación que intentan justo violentar el derecho de las personas a ejercer un voto informado. Porque no es lo mismo ejercer un voto por falta de información que ejercer un voto manipulado o con información que ha sido manipulada justo para tratar de enrarecer el entorno. Ahora bien, estimado Emerson, el presidente López Obrador ha hablado de las benditas redes sociales, y lo son, en total sentido. Pero vamos a poner un ejemplo. En 2006 se vio claramente un cerco mediático de los medios tradicionales que tendieron en torno a López Obrador. Televisa, Azteca, la radio, Radio Fórmula, que de alguna manera siguen tratando de tender este círculo, ¿no?, de protección hacia el régimen no liberal, pero pareciera que quisieran ir tendiendo también un circuito de protección en las redes sociales. O sea, con esto de YouTube, de vamos a incidir, vamos a prohibir, vamos a tener conexiones con los grupos de decisión. Estamos ante este riesgo, sobre todo con lo que se vio de YouTube, que le bajaron un programa completo, que este circuito mediático se vaya pues también poniendo en el mundo digital. Sí, creo que sin duda el caso que ahorita analizamos, digamos que tiene, o sea, conjuga un montón de variables, ¿no? O sea, conjuga medios tradicionales, ¿no?, como pensaríamos en New York Times, Deutsche Welle, ProPublica de un tiempo para acá, conjuga redes sociales, o sea, una operación sistemática en redes sociales para crear este hashtag. Tenemos por otro lado a la oposición, tenemos por otro lado una filtración de la DEA, o sea, por parte de los Estados Unidos. O sea, creo que es un caso que sí, digamos que en el futuro creo que va a ser digno de estudio desde distintas aristas, justamente porque conjuga varias variables, ¿no? En este sentido, yo creo que López Obrador, digamos, él está acostumbrado a esta presión, a estos ataques desde la prensa. Hay que decirlo, una prensa, sobre todo en México, pero es un fenómeno mundial, ¿no? Incluso el mismo Washington Post, el New York Times han enfrentado eso. Son medios de comunicación que el modelo de negocio de los medios de comunicación está terminado. O sea, no hay un modelo de negocio que permita a un medio de comunicación ser independiente, tener libertad de expresión. O sea, digamos que siempre están enfrentados a ciertos intereses económicos, empresariales, y que realmente pues, los medios de comunicación obedecen a una lógica empresarial de intereses más que una lógica periodística. Ahí creo que estamos frente a un primer ángulo que quien pierde no es López Obrador, ¿no? Quien pierde no es Morena, no es Claudia Sheinbaum, sino pierde el periodismo, ¿no? O sea, creo que sí nos pone de manifiesto como un diario con supuesto prestigio como el New York Times, pues digamos que no jerarquiza, no selecciona, ¿no? O sea, no hace, digamos, que los pasos indispensables que se pensarían para una investigación de este nivel, que no solo tiene implicaciones de un actor político, es el presidente de un país, ¿no? Es decir, hacer acusaciones tan endebles, creo que pone de manifiesto
que pues la disonancia de estos circuitos que tú bien mencionabas, de estos circuitos en los medios de comunicación de supuesta élite, que desde hace mucho tiempo pues no les importan las audiencias, no les importa la veracidad, no pueden diferenciar entre lo anecdótico y lo importante. Y en ese sentido creo que abre como una caja de Pandora, ¿no? López Obrador, digamos que incluso no solo de medios de comunicación en el país, sino en el exterior, ¿no? Y creo que esa es la variable, por ejemplo, en cuanto a la ética periodística, en cuanto a qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Por otro lado, creo que la tentación, lo señalaba bien Cepeda Patterson en un texto recientemente en Sin embargo y también en Milenio, pues él le llama el newsfare, ¿no? O sea, justamente esta conjugación entre lawfare, o sea, el ataque judicial para el golpe blando, que también tiene un brazo judicial, te golpeo con la ley, te golpeo con los medios de comunicación, y bueno, si le agregas el golpe político ya es hasta un golpe legislativo, como lo hemos visto en algunos casos en América Latina. Sí. Y el newsfare es como a punta de desprestigio, de golpes, pues pretenden minar la credibilidad, en este caso, del presidente. Y como último elemento, yo creo que también lo interesante es por qué López Obrador es el blanco de estos ataques, pues no será más bien pues una advertencia a Claudia Sheinbaum sobre pues todas las encuestas, ahorita las vamos a ver, apuntan a que ella va a ser la próxima presidenta. Pues también creo que hay un mensaje ahí velado de pues qué es lo que le puede esperar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora, ¿hay libertad de expresión realmente en las redes sociales? En su momento bajaron a Donald Trump de su cuenta de Twitter cuando empezó a hablar de un fraude electoral en los Estados Unidos. Hay alguien que tiene el switch de las redes sociales y esto lo tenemos cada vez más claro, tanto de YouTube como de X, como de Facebook. Y si les parece, vamos a ver esta pieza periodística a propósito de las conexiones entre The New York Times, YouTube y otras plataformas. Que no le cuenten. Que no te cuenten. Aunque YouTube eliminó la conferencia matutina del presidente López Obrador del 22 de febrero, argumentando que defiende las reglas de la comunidad, esta plataforma, al igual que Google y Alphabet, el corporativo que las aglutina, han sido demandados por violar los derechos de su propia comunidad y por monopolio. En 2019, Google fue sancionada por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, luego de que un regulador francés considerara que usó datos de los internautas sin su consentimiento para campañas publicitarias, por lo que se le impuso una multa de 50 millones de euros. En 2023, una jueza estadounidense suspendió un juicio contra Google en el que se le acusaba de rastrear en secreto el historial de navegación de millones de personas que usan el modo incógnito del buscador. Los demandantes exigían una reparación de $5,000 millones, pero la plataforma llegó antes a un acuerdo cuyos términos no fueron revelados. Google enfrenta una demanda antimonopolio en Estados Unidos desde 2020, cuando el Departamento de Justicia de ese país lo acusó de pactar contratos con fabricantes de teléfonos inteligentes para que instalen su motor de búsqueda de forma predeterminada, lo que posiblemente le ha valido controlar el 90% de este mercado. Por otro lado, Alphabet, el corporativo al que pertenece YouTube y Google, mantiene desde 2023 un acuerdo de 3 años por $100 millones con el diario estadounidense The New York Times, cuyo trabajo periodístico fue criticado por el presidente de México en la conferencia eliminada por YouTube. El acuerdo entre Alphabet y el New York Times es para que sus plataformas puedan mostrar los contenidos de ese diario, es decir, Google le paga al New York Times por sus contenidos. En México, desde 2019, Google es donante de Artículo 19, organización que según su página web promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad, de expresión y acceso a la información de todas las personas. En enero de 2024, Artículo 19, junto con la Facultad de Derecho de Stanford, universidad que también recibe donaciones de Google, presentaron un amicus curiae, en el que defendieron a Google de la decisión de la Sala Octava de lo Civil de la Ciudad de México,
que le impuso un resarcimiento de $250 millones por permitir la creación y divulgación de un blog que daña los derechos de un ciudadano mexicano. Artículo 19, junto con la Facultad de Derecho de Stanford, aseguraron que la sentencia de la Sala Octava de lo Civil contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión, poniendo en segundo término el derecho del ciudadano mexicano al que la Sala Octava de lo Civil le concedió la razón. YouTube censura videos argumentando las reglas de la comunidad, pero su corporativo, según autoridades europeas, estadounidenses y mexicanas, viola los datos personales de sus usuarios e incluso sus derechos. Que no te cuento. El presidente López Obrador lo que hizo fue doblar la apuesta. Dijo, no vamos a corregir nada del programa del jueves y volvió a leer este ultimátum de la jefa de corresponsales de New York Times. Hay que destacar que dijeron que violó las normas de la comunidad, pero también comenta un punto central López Obrador. Dice, a mí me lamentan en YouTube. O sea, está el canal de Alasraqui, Atypical TV, y si uno ve ahí todo el tiempo, pero groserías. O sea, no bajan al presidente, ¿no? Con una serie de groserías que no voy a repetir aquí. Pero, ¿qué te parece esto, Luisa Cantú? Esta censura que llega también al mundo digital. Pues regreso al tema de que no sería una conversación si hubiera reglas claras y transparentes. Cuando hay discrecionalidad, entonces nos preguntamos por qué en unos casos sí y en otros no. Regresando un poco ahora, solo para no obviar el tema del New York Times, claro que lo podemos ver en el contexto solo mexicano, pero lo podemos ver en el contexto amplio sobre la cobertura que ha hecho ese periódico sobre un montón de temas. Pienso, por ejemplo, que quizá no estaríamos tan sensibles a la nota que se publicó sobre México si no hubiera una reiterada crítica a la cobertura que están haciendo del genocidio en Gaza. Las palabras que utilizan justo para cambiar la narrativa y justificar la violencia, el exterminio de Israel al pueblo palestino, creo que hace que tengamos una oreja y un ojo mucho más afinado, ¿no? Estas protestas, ahora nos fijamos en la de México porque somos mexicanas y mexicanos, pero en realidad ha habido protestas contra la cobertura en Gaza durante ya varias semanas. Y creo que lo mismo pasa en las redes sociales. Ahorita nos fijamos porque nos pasó como caso mexicano, pero en realidad ha habido un reclamo a estos algoritmos y cómo censuran cierto tipo de contenidos a conveniencia de sus intereses económicos y políticos, bastante más amplia. Y vuelvo al tema de Gaza porque es otro, digamos, como muy sensible en este momento, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter también, en X, todas las redes sociales tienen, digamos, como en común que muchas creadoras y muchos creadores de contenido están diciendo, a mí me están bajando mis protestas contra la violencia, mis contenidos sobre lo que está pasando aquí. Entonces creo que en realidad, digamos, nos fijamos en el caso mexicano porque obviamente uno siempre ve primero su ombligo, pero es una discusión amplia que tenemos que tener sobre justo cuáles son estas reglas. Las pactaron con los países donde operan, ¿no? De repente estas empresas tienen sede en algún lugar que no es donde están operando y todas y todos estamos sujetos a su criterio sin que pase por la regulación local sobre transparencia, sobre protección de datos, sobre derecho a la información. Ahora bien, estimado Braulio, dicen que en política, como en otros ámbitos, golpe que no mata fortalece. ¿Por qué no tira una nota como The New York Times y lo que venía antes de ProPublica a un presidente como López Obrador? O sea, a ver, ¿qué hubiera pasado en un caso hipotético que se hubieran lanzado así en contra de Peña Nieto o de Felipe Calderón en su momento? ¿Y por qué sí aguanta López Obrador? Yo creo que lo fundamental es que el presidente López Obrador hoy tiene mucha aprobación y tiene también mucha legitimidad. Y la tiene porque a lo largo de su sexenio ha sido muy estratégico en refrendar constantemente esa legitimidad. Recordamos la marcha de noviembre del 2022, que fue una muestra impresionante de la capacidad de movilización, de su liderazgo y del respaldo que tiene del pueblo mexicano. Hoy tiene cerca del 65-70% de aprobación en nuestro país, cosa que no tenían los expresidentes, es decir, Peña Nieto tenía aprobación de poco más del 10% y a estas alturas de su sexenio, lo mismo Calderón, en fin, hacia atrás. Creo que eso debilitaba la figura del presidente en ese momento. Hoy con el presidente López Obrador tiene ese respaldo y aparte creo que el presidente conoce muy bien cómo es el proceso mediático y comunicativo y en este caso, pues en esta nota del New York Times se adelantó a que saliera la nota y respondió el cuestionario en la conferencia.
A lo mejor uno de los errores que hubo en vocería fue que no se cubriera el número telefónico de la corresponsal, pero él hizo su labor y advirtió lo que venía. Y una vez que advirtió lo que venía, lo que se estaba anunciado como una bomba, pues finalmente resultó pólvora mojada, ¿no? No explotó como supuestamente tenía que explotar. Un tirititito, ¿no? Sí, tal cual. Y eso, y aparte creo que algo que yo sí reconozco mucho del presidente López Obrador y de su proyecto, su visión de nación, es esto que llama la revolución de las conciencias, que es tener un acto pedagógico en todo lo que hace. Todo lo que hace intenta explicar por qué sucede en este momento, cuáles son los factores que influyen, y me parece que hace lo mismo con su relación con la prensa y principalmente con la prensa corporativa. Es decir, él tiene una frase que me gusta mucho, que es de parte de quién, y él se ha dado la tarea de explicar quién es ese de parte de quién está enviando ese mensaje, y por eso me parece que ya no hace gran eco como hubiera ocurrido en otro sexenio. Creo que a grandes rasgos es eso. Ahora, la oposición ha querido a un presidente fuera del proceso electoral, de manera lógica. Pero 200 millones de tweets de hashtag narcopresidente, más estos combustibles, pues le dan a López Obrador el pretexto perfecto para estar vigente en el proceso electoral. ¿Cómo la ves, Emerson? Para ir ya entrando al otro tema que vamos a abordar en el siguiente bloque. Pero también esto le da a López Obrador un gran motivo para estar presente ya incluso en tiempos electorales. Sí, creo que es la falsa creencia que las narrativas se construyen en las redes sociales solamente, ¿no? O sea, vemos a una oposición volcada, como tú mencionabas, atípica TV con Alasraqui y los personajes que van ahí a su programa. O sea, que a partir de la virulencia, ¿no?, del ataque, de la descalificación, pretenden pues calificar al presidente López Obrador, a su gobierno, a los integrantes del gabinete. Pero vemos una oposición, digamos que ausente en una incapacidad de proyectarse políticamente, de presentar una propuesta, de articularse mediáticamente, porque es una oposición que estuvo acostumbrada, o sea, por lo menos, o sea, en el panismo, ¿no?, y también en el priismo, pues una oposición acostumbrada a, digamos que a tener una prensa, pues, digamos que ad hoc, una prensa, digamos que a su modo. Y entonces, por eso es como, bueno, casi como manual de crisis, ¿no?, de la oposición ahorita en elecciones. No, pues hay que ir con Joaquín López Dóriga, hay que darle una entrevista y tú vas a decir A, B, C, D, ¿no? El presidente en distintas maneras lo señala, ¿no? O sea, los políticos a merced de los marketineros o de los publicistas, ¿no? Y creo que esa es la trampa justamente del vínculo, de la relación clase política, medios de comunicación, ¿no? O sea, que es como, bueno, fíltrale algo a Loret, fíltrale algo a Lourdes Mendoza, ¿no? O sea, a partir de estas prácticas viciadas de muchos años, la oposición es como cree que se articula políticamente porque así lo hizo durante muchos años. Y entonces ahora pues está, o sea, la gran sorpresa, ¿no?, a partir de la revolución de las conciencias tal vez, o de que también puso en jaque el ecosistema mediático ante la ausencia de grandes cantidades de dinero a los medios de comunicación, pues la gran tragedia es que, pues, bueno, para la oposición, es que ya nadie cree en estos medios de comunicación, ¿no? O sea, y por eso dejan de ser útiles para la oposición, aún sea Latinos, aún sea Grupo Fórmula, o sea New York Times, ¿no? O sea, creo que esa es la gran aportación ahora, creo que no lo alcanzamos tal vez a vislumbrar de momento, pero pone en jaque el presidente ese ecosistema, que desde luego que creo que hay preguntas hacia el gobierno de Estados Unidos que se deben responder, si bien la DEA, la CIA y las diversas agencias se manejan con cierta independencia y puede haber tensiones al interior y demás, pues al final, digamos que hay un secretario de Estado en los Estados Unidos, un departamento de justicia, alguien tiene que responder por estos, o sea, que la DEA es una isla en la que pues, se pueden dedicar a filtrar, inmiscuirse en otros países. O sea, creo que hay varias preguntas, como decía al inicio, que, o sea, creo que es un caso que abarca diversos enfoques medios, hasta geopolítica, o sea, creo que por eso es un caso interesante y potente y complejo. Pero creo que pues ahora vemos esta disonancia entre redes sociales, medios de comunicación, la oposición, ¿a quién le está hablando, no? Ya viene el inicio de las campañas políticas, estamos a poco menos de 100 días. Y bueno, creo que de momento pues vemos una elección tranquila, pero el asunto del narcopresidente, narcocandidata y este intento de manchar al gobierno de López Obrador, pues sí, hay algo, si nos suena, a querer infundir el miedo, ¿no?, en las elecciones.
obviamente en condiciones distintas y demás, como ya sucedió en este país, ¿no? O sea, como sucedió en el 94, que fueron las elecciones del miedo, obviamente por los trágicos sucesos, Sí. pero al final es como, ganó otro partido que no fuera el PRI. No se revirtió el candidato. Fue un trauma para el país, sí. Entonces yo creo que tratan de manchar y generar pues miedo en un entorno donde no se han dado cuenta que ya dejaron de representar la voz de la gente. Así es, decía Carlos Alarraqui, a Morena se le gana mintiendo, ¿no? Con una maquinaria de mentiras, pues parece ser que no, a raíz de lo que está sucediendo y de lo que dicen las encuestas. De eso vamos a hablar, cómo cierran las precampañas, cómo inician las campañas, cómo están las tendencias y mucho más después de una pausa. Pues lo hemos dicho, están iniciando las campañas presidenciales, 2 candidatas y un candidato. ¿Cómo está la cosa? Vamos a la radiografía. Lo que dicen las encuestadoras serias, hablan de una ventaja de cuando menos 30 puntos porcentuales entre las mujeres, entre Claudia Sheinbaum, que es la candidata de Morena, Verde, PT. Aquí observamos un 64.1% de acuerdo a este colegio de especialistas en demoscopía y encuestas. Lo que hacen ellos es una suerte de promedio de otras encuestas serias. Tiene un 31% de intención de voto Xóchitl Gálvez, del PAN, PRI y del PRD, y Jorge Álvarez Maínez un 4.9% de Movimiento Ciudadano. Así de clara está la cosa. Nos decía Emerson en el bloque pasado, ¿a quién le habla la oposición? Parece que a sí mismos, porque 200 millones de tweets, una botiza, no hay efectos reales sobre lo que está en juego, que son 2 proyectos de nación. Estimada Luisa Cantú, ¿cómo ves la cosa? Terminaron las campañas, inician las campañas. ¿Se va a mover esto? ¿Tendría que moverse? ¿O realmente pues, va a ser un día de campo para Claudia Sheinbaum? Creo que el quizá mayor reto que vaya a tener Morena es el propio partido, ¿no? Es el propio Morena. Claudia Sheinbaum ha tenido como constante en el periodo por lo menos de precampaña y de intercampaña ir arriba del 50% de la preferencia y como bien decías, con 30, 40, 20 según la casa encuestadora, puntos sobre el segundo lugar que en este momento es Xóchitl Gálvez. En la capital del país, Clara Brugada va 15 puntos arriba de Santiago Taboada y en 6 de las 9 entidades en disputa también Morena va arriba y en entidades como Tabasco por 60 puntos, ¿no? Ahí estamos viendo la de la O sea, Ciudad de México, a la que haces referencia. Ahí está la Ciudad de México. Y además la de la Ciudad de México tiene como dato muy interesante que si uno ve el histórico, digamos que el voto del PAN disminuyó cuando le pusieron cara. Cuando el PAN nominó a Santiago Taboada, bajó la preferencia. A diferencia de Morena. Morena tenía un voto y con el nombramiento de Clara Brugada subió. Entonces Oye, esto también nos hace... Con todo y lo que dice el presidente que- López Obrador, que se está empanizando la Ciudad de México porque es la entidad en donde tiene menos aprobación. O sea, si bien tiene más aprobación que desaprobación, es donde menos porque dice, aquí se está concentrando el ruido mediático. En la capital del país. Sí. Pues ahí están las cifras. Me parece que en las alcaldías también se habla de recuperar algunas como Cuauhtémoc, por ejemplo. Está la pelea por Álvaro Obregón, por Tlalpan, que sí son algunas, digamos, que tuvieron un giro. Pero yo no veo que la ciudad, que es el bastión de las izquierdas, se esté empanizando, como bien dices. Creo que más bien la discusión sobre quién iba a ser la candidata, por ejemplo, en la capital o el candidato entre Clara Brugada y Omar García Harfuch, lo que nos demostró es que hay muchos morenas. Morena no es una masa, digamos, homologada de personas que piensen igual. Y creo que eso sí va a ser un reto. Creo que a pesar de los números que creo que también son parte, digamos, de este cometa que fue López Obrador, digamos, creo que mucho de la preferencia por las y los candidatos de Morena tiene que ver con la confianza en el proyecto del presidente López Obrador y sí creo que eso puede peligrar con perfiles como Cuauhtémoc Blanco, como Sergio Meyer otra vez, con gente que abiertamente no ha sido fiel a la plataforma, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos nombres de líderes religiosos que también han sido ampliamente cuestionados en las listas para las cámaras, como Hugo Eric Flores. Es decir, creo que la derecha se puede colar en Morena y creo que ese más bien va a ser el desafío tanto narrativo como organizacional de Morena rumbo a la contienda, mucho más que la alianza opositora. Creo que los números nos han dicho ya les conocen y aún así la preferencia no va por allá,
pero creo que las militancias que están dando este voto de confianza a Morena sí están evaluando a quienes les están poniendo como perfiles, ¿no? Ahora bien, estimado Braulio, a ver, Xóchitl Gálvez se ha encadenado a una silla en el Senado, salió ya de botarga jurásica a dar un discurso. ¿Qué tendría que hacer Xóchitl Gálvez para remontar a 30 puntos porcentuales? Parece una tarea o una misión imposible. Sí, prácticamente es una misión imposible porque ahorita lo decíamos con las encuestas, ¿no? Está cerca de 30 puntos debajo de Claudia Sheinbaum. Son aproximadamente 12 semanas de campaña, entonces tendría que subir más de 2 puntos por semana para poder remontar o poder disputar que la elección estuviera cerrada. Yo no sé qué es lo que tendría que hacer Xóchitl Gálvez, se me ocurren muchas cosas que no debió haber hecho en la precampaña, en la intercampaña y en todo este proceso, ni antes en su historial, pero creo que ya la mira de la oposición del PRI, del PAN y del PRD, no propiamente de Xóchitl Gálvez, no está en la presidencia. Saben que no van a ganar, pero lo que les interesa es justo esta disputa por la narrativa. Van a perder, pero ¿cómo van a perder? Y lo digo porque han estado hablando de que supuestamente va a haber una elección de Estado, que Morena está organizando un fraude. Yo no entiendo cómo una fuerza política con una ventaja de 30 puntos en las encuestas, que ha ganado prácticamente todos los estados en los que ha habido elecciones entre 2018 y 2024, que tiene mayoría en casi todos los congresos, ¿por qué buscaría tener o hacer un fraude electoral? No hay necesidad, me parece. Entonces, creo que lo que están buscando es enrarecer la discusión, ensuciar la narrativa y también tratar de legitimarse en algún momento como que ellos, quienes organizaron fraudes a lo largo de la historia, fueron víctimas ahora de un fraude electoral. Una narrativa que me parece no se sostiene en absoluto. Antes de que avanzara el proceso electoral y de que las encuestas no se movieran más allá de 1 o 2 puntos de variación, lo que se planteaba es que la oposición quería retomar el control del Congreso para hacer inoperante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Hoy me parece que ya ni siquiera eso está entre sus posibilidades. Me parece que lo único que están haciendo es amarrar espacios en sus listas de plurinominales. Por eso ahí está Alito Moreno, por eso ahí está Marco Cortés, por eso ahí está Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien precisamente hoy los representantes de Morena ante el INE presentaron un recurso para que le nieguen el registro. Hay que recordar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, vinculado al crimen organizado, vinculado a tráfico de influencias, vinculado a peculado. Incluso se encontró en un predio de su propiedad un campo de exterminio, que no es únicamente una fosa común, sino un lugar donde literalmente se exterminan a personas. Esos son los perfiles que están incluyendo estos partidos en las listas de plurinominales. También a Ricardo Anaya. A Ricardo Anaya, que no ha pisado el país después del proceso electoral del 2018. Y una bola de impresentables que hay tanto en las listas del PRI, del PAN, del PRD, la verdad es que no las recuerdo, pero me parece que esa es su tirada. Pues ya se está hundiendo el barco y sálvese quien pueda. Así es. Estamos ante una carrera de caballos en donde no inician del mismo punto. Tenemos a una puntera muy pronunciada, estimada Emerson. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas que pueda suceder? ¿Se va a ratificar esta distancia? Más bien la duda es con cuánto va a ganar Claudia Sheinbaum y qué puede pasar con el tema del Congreso. El presidente López Obrador ha hablado de la importancia de lo que denomina un plan C, que se pueda estar mucho más cercanos a una mayoría calificada para que transiten las reformas. ¿Realmente la batalla va a ser por el Congreso, dado la ventaja muy amplia que tiene Claudia Sheinbaum? Sí, hay que recordar que en 2021, o sea, justo en la elección intermedia, un poco prevalecían dos narrativas, un poco también acompañado de esta despertar de la sociedad civil o de la marea rosa, donde supuestamente en 2021 la democracia otra vez estaba en peligro, ¿no? O sea, la narrativa de tenemos que arrebatarle la mayoría a Morena y al presidente en el Congreso porque va a venir un montón de reformas y que buscan dinamitar la democracia, se va casi instaurar, quedar en el poder, o sea, entre reelección, matar al Poder Judicial, matar al INE, el INE no se toca, o sea, eso fue el contexto de 2021, ¿no? Y digamos que en la ciudad Morena sufre un revés importante, a nivel, digamos que en el Congreso, en la Cámara de Diputados,
la oposición avanza, lo cual, digamos, imposibilita que Morena y la coalición puedan sacar reformas constitucionales, y lo anunciaron como un gran logro. O sea, ¿cuántas gobernaturas estuvieron en juego? Y bueno, las ganó Morena, ¿no? O sea, y digamos que la victoria pírrica de la oposición era le quitamos, le arrebatamos al presidente la mayoría en el Congreso, ¿no? Un Congreso, ¿no? O sea, en el que llegó Alito Moreno, Rubén Moreira, o sea, un poco para contextualizar, esa era la victoria en 2021. Creo que ahora, otra vez con Lorenzo Córdoba, ahora no antes desde el INE, ahora ya como supuestamente actor de la sociedad civil, pues el lanza otra vez pone la duda de no, pues es que las mayorías autoritarias, ¿no? Está en peligro la democracia, estamos en camino a una elección de Estado, obviamente sin dar elementos, y creo que van a insistir en, si Morena no logra tener el carro completo, como lo ha señalado Mario Delgado, que incluso ya planteó una estrategia en el Senado para buscar esta mayoría en la Cámara Alta, pues digamos que la oposición tendrá que anunciar con bombo y platillo que logramos que Morena, y en este caso Claudia Sheinbaum, no tenga la mayoría, y que digamos que advertía la eliminación del INAI, del INE, del Poder Judicial y toda esta narrativa, ¿no? Yo creo que hay una apuesta por ganar más escaños, creo que hay una estrategia enfocadas desde el CEN de Morena para lograrlo, y yo creo que desde la candidata Claudia Sheinbaum, pero creo que también la pregunta inevitable es a qué costo y con quién, ¿no? Sí. Ahorita Braulio mencionaba a García Cabeza de Vaca como uno, no solo quien incluso quiso ser, hay que recordar, candidato, y que mandó a su hermano a registrarlo para ser candidato presidencial, sino que lo señalaron para que hiciera el proyecto como de seguridad de Xóchitl Gálvez, ¿no? Sí, todavía. ¿No? Como y la iglesia en manos de Lutero, y además el señor, ¿no?, acumuló bienes por más de 900 millones de pesos, de acuerdo a lo que la FGR descubrió. Y la otra pregunta es, bueno, eso, digamos que un poco las cartas ya estaban echadas, ahora se incorpora Javier Lozano, ¿no?, Ernesto Cordero, ¿no? Fichajes un poco de calderonismo, que se niega a morir, ¿no? Y se logra colar otra vez con Santiago Taboada, con Xóchitl Gálvez. Bueno, Xóchitl Gálvez se fue a tomar la foto con Calderón. Sí, exacto, España. Pero no hay que olvidar, o sea, por ejemplo, Morena está, según los nombres que fueron dados, a Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, vinculado a Tomás Yarrington, a crimen organizado, también al Congreso. No tiene nada que presumir ese señor, de acuerdo. De acuerdo. Y entonces la incorporación de Murat, o sea, ahorita aparecen varias interrogantes para el mismo proyecto morenista sobre, ¿tenemos que avanzar hacia la mayoría? La respuesta es sí, ¿no? ¿Con quién? De manera pragmática. Al costo no. que sea, no. Dices. Exacto. Yo creo que eso, yo no hago las listas, ¿no? O sea, un poco la interrogante, creo que para Mario Delgado es de la mano con quién. En el verde, ¿con quién? Luisa bien señalaba, los evangélicos, ¿cómo? ¿No? O sea, un poco el López Obradorismo lo hizo en el 2018, hay que decirlo, ¿no? O sea, incorporó personajes... Bueno, ahí está Lili Telles, por favor, ¿no? que dio Lili el bandazo. Telles, Espino, ¿no? Pero justo no es el mismo momento después y entonces, de esa elección. Creo que una cosa es apostar a la pluralidad, que el mismo presidente lo ha dicho, de que pues todos quien quieran sumar adelante, pero creo que es muy pronto, desde mi punto de vista, para que se crucen algunas líneas. Y un ejemplo que creo que vale la pena señalar es, por ejemplo, el caso brasileño, ¿no? O sea, en Brasil el sistema de partidos, digamos, está atomizado. O sea, tienes más de 50 partidos políticos. Y justamente para lograr gobernar, para poder hacer prosperar tu agenda legislativa, pues tienes que hacer coaliciones con los de izquierda, los de derecha, los de extrema izquierda, los religiosos, ¿no? Y fue justamente Lula da Silva y posteriormente Dilma Rousseff quienes, digamos que a partir de una gran convocatoria política de sumar, y bueno, digamos que ahí sí aplica, digamos, el gobierno de coalición en función de que tú me ayudas a llegar al gobierno y yo te doy tal ministerio, ¿no? O sea, hay un mayor reparto entre más fuerzas políticas, y ese gran, digamos, esa gran invitación a diversas fuerzas políticas para que hicieran prosperar su su agenda legislativa fue justamente la razón que llevó a Lula da Silva a involucrarse a casos de corrupción, o sea, por casos que digamos que estaban lejos de él políticamente, pero que formaban parte de su gobierno porque en una agenda pragmática tuvo que sumarlos, ¿no? Obviamente eso derivó en una persecución judicial, en el lawfare que ya hemos mencionado, una persecución mediática. Finalmente Dilma Rousseff también sale del poder a partir de una embestida política, y creo que en eso creo que puede encender alertas un poco cómo llegamos, con quién
y a qué costo, ¿no? Y perdona, y si Sí. puedo agregar algunos datos también, Morena es el partido con más cientos de miles, si no millones de militantes del país. Es un partido gigantesco. Y es muy disonante tener a tus bases tomando los cursos en el Instituto de Formación Política con justo la base ideológica que aspirarían a tener, digamos, quienes postulen Morena. Estos diálogos en los que se está construyendo un proyecto de nación y acabar poniendo a Murat, ¿no? O a un legislador en la alcaldía de Mérida que votó en contra de tus reformas estructurales. Yo consideraría, creo que ese va a ser el mayor Lo reto. dices ¿Dónde por pones la Rommel línea? Pacheco. Rommel Pacheco, claro. Sí. Ahora, la izquierda progresista se hizo en las comunidades, en las rancherías, en la plaza pública. Por eso Claudia Sheinbaum sale e inicia la campaña en el Zócalo. O sea, la izquierda progresista, la 4T, domina la plaza pública. Así es. ¿Qué pasa del lado de la oposición? ¿Le están apostando a los debates? ¿Cómo ves un debate entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, sin demeritar a Jorge Álvarez Maínez, que parece que el papel de Maínez será algo al estilo del Bronco, ¿no? Testimonial, puede ser ciertamente ocurrente en el debate, ponerle un poco de sabor al caldo, pero no tiene fuerza electoral real. ¿Cómo ves esto? Porque pareciera que siempre se han vendido los de la derecha como somos los inteligentes, en el debate te vamos a deshacer, y cuidado Claudia, y ahí viene Xóchitl, ¿no? ¿Cómo esperas esto, estimada Luisa? Porque estas demostraciones de fuerza de la izquierda en la plaza pública deben de poner a temblar a más de uno del concierto conservador. Pues como dices, creo que los debates en realidad serán momentos solamente anecdóticos del proceso electoral y lo que acabamos de vivir en la intercampaña fue clave. Mientras Claudia hizo un tour, digamos, con las militancias por, digamos, los candados legales en muchas plazas públicas del país, Xóchitl fue con la Fundación para la Libertad de Vargas Llosa, fue a Estados Unidos, estuvo en Europa, es decir, creo que ahí lo que decías, Emerson, ¿a quién le está hablando cada quien? Y lo que saben es eso, unos tienen el respaldo popular y otros tienen el respaldo de las élites y están consolidando eso porque esas son las fichas que van a jugar en el paso que sigue, que es la campaña. Los medios de comunicación, los tradicionales, van a jugar claramente en favor de Xóchitl. Comentaba un dato el presidente López Obrador que, de acuerdo a un estudio, en los medios convencionales tiene más menciones positivas Xóchitl Gálvez. ¿Le van a seguir por esa ruta? ¿Van a apostar y les va a alcanzar para algo? Estimado Braulio, ¿cómo ves también el papel de los medios Pues en yo esta campaña? lo veo cuestionable, creo que hay que observarlo mucho y hay que verlo con ojos muy críticos también a los medios de comunicación. No sé si van a jugar francamente a favor de Xóchitl Gálvez porque creo que como medios de comunicación cada vez es más difícil impulsar a una candidata como la que ha sido Xóchitl Gálvez, pero creo que sí lo van a hacer claramente en contra del proyecto y lo que representa el presidente López Obrador y también la candidata Claudia Sheinbaum. En ese sentido creo que sí va a haber una cobertura sesgada, una cobertura cargada que evidentemente nadie dentro del bloque conservador va a cuestionar. Volviendo un poquito, dando un pasito para atrás sobre lo del plan C, yo creo que contrario a lo que han planteado quienes están en la oposición, la base que vota al obradorismo, la gente que vota por la izquierda, no es una masa crítica a pesar de lo que digan. Y la prueba, me parece, fue el proceso interno para la designación de la candidatura aquí en la Ciudad de México. Había dos perfiles muy fuertes, Omar García Harfuch y Clara Brugada, y aquí hubo una muestra muy importante, me parece, del poder que tiene la voluntad popular en un movimiento que en teoría es un movimiento social y popular, que es Morena. Es decir, la mayor parte de la gente en la Ciudad de México, de los líderes sociales, de los intelectuales, de los periodistas, en fin, de la gente que generalmente vota por la izquierda, estaba con Clara Brugada y eso de alguna forma sí movió el terreno. Quien iba como puntero era Omar García Harfuch, finalmente el apoyo que tuvo Clara Brugada pesó y finalmente ella es hoy la candidata a la jefatura de gobierno. Creo que algo similar puede pasar en los distritos electorales con las diputaciones y por eso creo que puede peligrar un poco el plan C, lo que planteaba ahorita Emerson y también Luisa, de, ok, se gana la mayoría, pero ¿con quién se va a ganar la mayoría? No nos vamos muy lejos por ejemplo, con el candidato en Tamaulipas o en Yucatán. Aquí en la Ciudad de México está Giancarlo Lozano, que está vinculado directamente a Víctor Hugo Lobo, que la gente en la Gustavo Madero, yo crecí en la Gustavo Madero, la gente en la Gustavo Madero lo conoce y no lo quiere. Está también López Casarín en Álvaro Obregón, que es una alcaldía que sí está en disputa. Gustavo Madero en teoría se va a ganar. También está Mercado en Milpalta, me parece. Fernando Mercado, expriista. Fernando Mercado, sí, expriista. Jana de la En Madrid, Magdalena Contreras. Jana de la Madrid en también. Coyoacán. ¿Perdón? En Magdalena Contreras, Mercado. Sí, Fernando Mercado. en Magdalena Contreras. Y es decir, hay muchos candidatos que la gente, a pesar de que estén siglados bajo Morena, PT, Partido Verde,
no ven que estén alineados con lo que representa el obradorismo, con lo que representaron los candidatos en 2018 y en 2021. Y aparte, ahorita también Luisa mencionaba algo muy importante. Esto se hizo en 2018 porque Morena no gobernaba ninguna entidad. Morena no tenía la principal fuerza política en los congresos, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Hoy es un momento político muy distinto al que era en 2018. Hoy Morena, en teoría, es el partido más fuerte del país, es el que más intención de voto tiene, y me parece que no sería necesario que se hicieran ese tipo de alianzas. Digo, yo no soy político, yo soy periodista. Pero también en el libro del presidente López Obrador, este último que publica en Gracias, por ahí de la página 47 me parece, habla de la necesidad de las candidaturas externas y habla de que no importa el camino de una persona, si ha transitado por el camino de la corrupción, si en algún momento rectifica y se encausa hacia el camino de las causas justas. Yo no sé qué tanto coincido con esa visión, me queda claro que él sabe mucho más de política que yo, pero me parece que es un tema que tendría que cuidar mucho tanto Claudia Sheinbaum como Morena. El plan C puede peligrar y convertirse en plan CH de Chapulín, ¿no? Podría ser. O sea, es un tema que sí hay que evaluar. Sí, ahora, para cerrar, la misma pregunta a los tres. ¿Qué está en juego para el ciudadano de pie en esta elección? ¿Qué implicaciones tiene votar en favor de un proyecto o del otro? Si uno voltea a lo que ha sucedido en este país, las presidencias de Salinas, Zedillo, Calderón, Fox, Peña Nieto, y lo que ha sido esta administración con todos sus desafíos, lo del COVID, el cierre económico, no hay gobierno perfecto, pero ¿qué está en juego para el ciudadano de a pie? Bueno, yo creo que la gran, digamos que noticia, ¿no? Es que, o sea, digamos que en 2018 pues fue un triunfo avasallador, todos lo sabemos, digamos que con una amplia mayoría para López Obrador. Creo que había interrogantes en su momento sobre justo la naturaleza, qué iba a pasar con Morena, como es movimiento, es partido político, ¿no? O sea, creo que al final ha logrado Morena procesar para bien y para mal candidaturas, ¿no? Ha logrado salir avante. El terror del cisma político en la presidencial con Marcelo Ebrard o alguien más, o a nivel local en la ciudad o en otros estados, se ha ido ese fantasma del cisma, creo que de momento. Entonces creo que son buenas noticias para ni siquiera solo el partido, para el movimiento en general. Y creo que lo que está en disputa política este año, pues creo que desde luego pues es la continuidad, ¿no? Sobre un proyecto político que pues no solo en el discurso volteó a ver a la gente, ¿no? Sino que lo hizo literalmente. Hoy ¿no? tenemos crecimiento económico, programas sociales, Exacto. control de inflación, aumento al salario mínimo. Y yo creo que sobre todo el tema, o sea, que es así tremendo, ¿no? O sea, el tema económico, digamos que desafía también las lógicas de tecnócratas, o sea, tecnocráticas neoliberales sobre cómo se maneja la economía. O sea, incluso el presidente lo decía en una conferencia de prensa, ¿no? O sea, bueno, pues Ramírez de la O, a los que les gusta los estudios en el extranjero, pues es el primer mexicano en doctorarse en Cambridge, ¿no? Son pocos como, bueno, a ver, una cosa no está peleada con la otra. O sea, una Oye, y es visión- morenito, porque no decía por ahí una manifestante que los blancos son más inteligentes. Para ¿No? mí es 100% eso. O sea, es la visión de derechos o de negocio, de público y de privado. Creo que esa es la mayor aportación que ha tenido esta administración. Pensar que el agua, la vivienda, la salud, el empleo, todas esas son cosas básicas para la dignidad humana y tienen que ser obligaciones del Estado. Por lo tanto, no pueden estar sujetas a las lógicas del mercado O sea, o del negocio. En eso va a ir, cuando un ciudadano vaya a votar, va a pensar en todo esto que Para estás mí diciendo. sí. No va a ¿Quieres pensar en un los proyecto? hashtags, no va a estar diciendo, es que sigue el hashtag narcopresidente. No, creo que, y lo tenemos muy claro todos, la Ajá. verdad, tiene que ver en eso, en recuperar lo público, lo soberano, lo que es de todo, o seguir privatizando y estando sujetos a que nos alcance para pagar lo que tendrían que ser derechos. Esa es, yo creo, la disputa mayor que va a enfrentar la ciudad. Braulio, ya para cerrar el programa. Para mí es muy sencilla la disyuntiva. Es soberanía, injerencismo, mercancías, derechos, desigualdad y justicia. Y en esos términos me parece que la decisión es muy sencilla. Así de plano. Bueno, pues así estamos entonces concluyendo este programa con este mensaje tan contundente. Lo que está en juego, 2 proyectos de nación, 2 visiones distintas, contrapuestas. Y la verdad es que pues es muy joven esto de la 4T, apenas un sexenio después de décadas de un sistema autoritario, vertical, en donde realmente no había
libertad de expresión. Hoy en día se debate hasta con el presidente, uno puede ir a la mañanera a manifestar sus puntos de vista y en medio de todo esto iremos a votar el próximo 2 de junio. Así que muchas gracias por la confianza también en este programa. Seguimos vigentes. Nos vemos el próximo martes ya con nuestro estimado Genaro Villamil. Así que soy Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza. Gran noche.